entonces, y después voy a tomar control. Así que pueden venir al frente, después se van para atrás y después... Justamente porque hay algunos que todavía vienen camino, vienen apurados, desesperados, y empezamos el control en toque de 20 minutos, capaz que lleguen al final del control. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es de mastitis. Para mi gusto, o sea, no obstante, se sabe que las enfermedades metabólicas me encantan, que ya se lo indiqué, pero no hablar de mastitis es como en bovinos, es como no hablar de coger en caballo. Entonces, es como lo clásico y donde hay una gran cantidad de cuadros que se presentan y en caso normal en toda lechería. Entonces, especialmente en el ámbito lechero, la mastitis es pan de cada día y importante es conocerlas y algunos parámetros que hay que considerar, especialmente cosas epidemiológicas y temas de control. Entonces, bueno, cuando hablamos de mastitis hay que entender que la mastitis hay que entender los antecedentes epidemiológicos. Entonces, la mastitis no basta con decir, en general de una lechería no nos van a llamar, doctor, necesito que venga porque tengo una mastitis. Entonces, por lo menos en la medicina productiva, la asesoría por el tema de salud mamaria no tiene que ver con la mastitis, salvo un pequeño agricultor que sí le interesa porque tiene la vaca con mastitis y es la cholita que tiene y el problema es que muchas veces nos llaman por la mastitis, pero no porque está partiendo una mastitis, sino porque ya literalmente tiene la ubre así de gigante o tiene literalmente ya no sale leche o tiene una fístula. Entonces muchas veces el control no es rutinario y para ello, para un pequeño agricultor muchas veces la mastitis es cuando la leche es pus y no cuando hay flocos, no cuando hay pequeños signos que podrían ser mucho más tempraneros. Una lechería, por el tema de las bonificaciones que generan las plantas lecheras, es mucho más importante el control de rutina, porque cuando hay bonos que transmiten además al operario, la célula somática, la salud mamaria, productividad, todo esto es un parámetro. Entonces a muchos lecheros sí les interesa detectar la transformación temprana, porque si no me va a llegar a fin de mes el bono más bajo. Y eso a veces es el mejor estímulo para el productor, porque, o sea, y para el que detecta la leche, que el primer detector, el primer diagnosticador de una mastitis es el ordeñador, no es el jefe de la lechería, no es el veterinario. Nosotros nos van a llamar porque aumentaron los casos de mastitis por sobre los parámetros normales, o hay un brote de mastitis, o están siendo sensibles a los antibióticos que están rutinariamente trabajando. Entonces, eso muchas veces, entonces hay que entender, primero, desde el punto de vista antecedente epidemiológico, ¿cuál es el tipo de producción? Si es de ganado, de carne o leche, porque a las vacas de carne también les da mastitis. Y una vaca de carne con mastitis significa que puede que perdamos la cría. Así, entonces, el cuadro puede ser así y más complicado aún porque obviamente perdemos toda la productividad de ese animal que estuvo durante un año. No perdemos un periodo. Entonces depende de la vaca si es de carne o de leche, si es un sistema de producción intensivo o extensivo, porque cambian los tipos de patógenos de alguna forma. En un sistema extensivo no vamos a tener tantas mastitis ambientales, salvo algunas condiciones en algunos periodos. En un sistema intensivo, como acá en la zona central, claro, no lo ha pasado en los últimos años, pero llueve y aumenta la mastitis. Y uno sabe al tiro, con cuadros ambientales. Porque llueve, los purines se hacen mucho más factibles de que las vacas se contaminen, la ubre, y obviamente aumentan los casos. Entonces depende del tipo de cama, por eso el sistema de producción, y obviamente también del sistema de ordeña.
cuando hablamos de sistema de ordeño, no solamente si es manual o automático, sino que de parte de la evaluación de saber si es cuántas unidades, respirador automático, línea baja o línea alta de leche, porque eso incide en ciertas patologías, en el fondo en la rutina de lavado. Todo eso incide en la posibilidad de que incluso que los equipos sean fuentes de contagio. Una pezonera que, cuando ha sido el recambio de pezoneras, cuántos meses llevamos desde el último, cuántos ordeñas más o menos desde el último cambio. Entonces, están cumpliendo los parámetros ya, según esta pezonera se tiene que cambiar cada 1000 ordeñas. Entonces, hay que estar chequeando todos esos parámetros. ¿Cuántas ordeñas? Una ordeña, dos ordeñas, tres ordeñas diarias. Entonces, hay un montón de contextos que tenemos que ver, y por eso la parte epidemiológica. Y obviamente el sistema, cuántos animales, cuántas mastitis hay, cuánto es la prevalencia y cuánto es la incidencia, o sea, cuánta es la prevalencia, cuánto es la normal de mastitis que tienes y cuánto aumentó la mastitis en un periodo determinado. Entonces la incidencia aumentó. Entonces, hay lecherías que dicen, no, con un 5% de mastitis significa que estamos bien. Claro, si tienen 50 vacas y un 5%, son todas vacas. Pero una lechería que tiene 1000 vacas, o 1400 vacas, con 1000 vacas o un 5% son 50 vacas. ¡Wow! 50 vacas con mastitis a 40 litros promedio, son 2000 litros diarios que están botando. 2000 litros diarios a 250 pesos en el día, es mucha plata al día. Entonces por eso ahí, ojo, 5% es mucho, entonces empiezan a bajar los parámetros y obviamente hay que buscar la forma de mantener. Entonces, por lo tanto no existe un estándar, sino que cada lechería o cada plantel tiene su estándar y esos son los parámetros epidemiológicos que tenemos que ir manejando por parte de la anamnesis, de la rutina, de la revisión del registro y obviamente de cuánto, y muchas veces el motivo de consulta, que aumentaron las mastitis o están más severas. Bueno, al examen general de los animales hay que revisar actitud y comportamiento. Actitud desde el punto de vista del proceso físico, si una vaca está con cuadros de mastitis y está echada, por lo tanto muchas veces implica que tiene un cuadro más sistémico. Entonces, actitud y comportamiento. Actitud, acuérdense, la condición física del animal con respecto al medio, y el comportamiento se refiere a su estado neurológico mental. Entonces, está echada y deprimida. Muy probable que sea un cuadro sistémico. Ejemplo, una toxemia, la Escherichia coli usa con compuso sistémico. Por lo tanto, me está diciendo que hay un nivel de toxemia, hay una gravedad. O un estafilococo que también produce septicemia. ¿Te fijas? Entonces estamos hablando de una gravedad. Entonces hay que establecer, primero, a la inspección, evaluar la actitud y comportamiento del animal. Segundo, la evaluación directa del examen a nivel regional. Inspección de la glándula mamaria. A la inspección general vemos signología, que son simetría o asimetría de cuartos, aumento de tamaño, rubor. ¿Te fijas? Ya son signos que podemos ver a la inspección sin siquiera tocar la vaca. Después, a la palpación, el aumento de volumen, edema, dolor, calor. Así que ya estamos viendo otros signos de los parámetros, uno de los signos de la inflamación. Y lo otro, obviamente, a la inspección directa de la leche, el examen directo de leche, que es con el cual vamos a ver si además esta secreción láctea está alterada. Hablamos de secreción porque ya muchas veces ya no es leche. Y ahí vamos a ver físicamente la leche si tiene cambio de color, olor, eventualmente sabor. Uno dice, acá sí, la gente dice, no, la leche sale salada o tiene un cambio de sabor. Esos son parámetros que ya no están indicando. O al examen directo de la leche, en el fondo si hay flóculos o estrías, sangre, cambios de color o de consistencia que podamos observar. ¿Cómo? Es el examen directo de leche, por eso hablo de la inspección directa de la leche, pero el examen directo de leche que está idealmente a través de fotografía. Entonces, por eso, vemos una ubre esa ubre que está una ubre hermosa, redondita, bastante simétrica, versus una ubre que se ve que igual se ve bien, pero que tiene ya a nivel de glándulas
posteriores diferentes a las anteriores, que a veces es normal, pero esa ubre ya empieza a tener alguna predisposición a problemas. Básicamente, fíjense, esta está por sobre las curvas, aquí hay una ubre que está un poco más descolgada por debajo de las curvas. Entonces, ya más está suelta una vaca que puede ser de mayor edad. Y eso ya tiene algunos niveles de predisposición. Entonces, hay que evaluar la morfología de los pezones. Por eso la asesoría uno ve la parte genética, en muchas de lechería se busca, y uno ve que en general las vacas lecheras de lechería hoy tienen pezones cortitos y 4 pezones que son los 4 casi rectos. En el fondo, como decir, la máquina ordeña como de hecho hay máquinas robóticas hoy día. Entonces la máquina casi como que calza justito en la posición, porque la genética ha buscado a través de la selección y la selección de toros, básicamente, incorporar genética pensando que la ubre tenga cierta conformación que facilita la ordeña, porque una ubre cuyos pezones están más alineados evita la atracción que tenga que hacer la máquina sobre el pezón y por lo tanto disminuye efectos traumáticos. Entonces, a la inspección, evaluar cómo está la ubre. Recordar la anatomía de la glándula mamaria, que tenemos cuartos que son independientes, son 4 cuartos, pero son totalmente independientes entre sí. Porque cuando el agricultor nos dice se le pasó la mastitis de un cuarto a otro, partió del anterior, entonces muchas veces le dicen no se le pasó, se la pasó. Muchas veces tiene, ojo, usted o el equipo o el ordeñador o de alguna forma o la mastitis no se la pasó. La mastitis pasa por alguna condición que genera y muchas veces es parte del examen clínico, que nosotros mismos podemos ser la fuente de contagio. Y lo mismo que pasa con el virus, porque lo clásico cuando nos dicen tiene una mastitis en el cuarto anterior izquierdo, veamos el cuarto anterior izquierdo, sí tiene mastitis. ¿Y cómo están los otros? En vez de hacerlo al revés. Si usted tiene mastitis en el cuarto anterior izquierdo, tenemos que decir, bueno, revisemos cómo están los otros y terminemos por ese cuarto que nos dicen que se le ha afectado, para que no se nuestras manos la fuente de infección. Y lo mismo le pasa a los ordeñadores, por eso ven un cuarto y lo chequean, lo revisan, lo manipulan el resto. Entonces, sabiendo que si tienen algo, debería ser el último en examinarse, el último en lavarse, el último en secarse, porque si no, la fuente de contaminación, entonces la mastitis se contagia muchas veces. A menos que sean ambientales, se contagió, pero que se pasen de uno a otro, eso es por algún factor que está generando el contagio. Entonces, tenemos desde primero alveolos mamarios, conductos galactóforos que llegan a la cisterna de la glándula, el esfínter de la glándula, cisterna del pezón y el esfínter del pezón que termina en la roseta del esfínter. Entonces, ¿se acuerdan más o menos? Anatomía, hay que acordarse porque ahí es la parte donde vamos a encontrar en el fondo donde está el otano. Entonces, si tenemos un ejemplo de una mastitis crónica, vemos que hay induraciones y muchas veces los tenemos a nivel de tejido y muchas veces los detectamos en la base de la glándula. Y cuando eso está alrededor del esfínter de la glándula, se está generando una zona de anillo perlado que aumenta el riesgo de contagio. Y por eso es que las mastitis se hacen crónicas, porque tenemos induraciones que nos permiten el cierre completo. O un daño a la infección a través del esfínter del pezón o de la roseta, una roseta florecida. Y inmediatamente me está indicando un sobreordeño, en algún momento falla en la presión de equipo, ya me está indicando, uy, acá hay un daño, muy probable que aquí tengamos o mastitis clínica o una mastitis subclínica por aumento de la somática, porque el esfínter no puede generar el efecto de cierre completo porque la roseta está florecida. La presión fue demasiado en algún momento. Entonces es parte de la infección, entonces hay que entender la anatomía. Entonces el examen a la inspección tenemos que verlo desde un todo, realmente, no solamente un pezón, un cuarto, qué es lo que está pasando, porque muchas veces eso me está indicando, el problema es estar en el equipo, regulación de presión del equipo. Entonces, la típica persistente que me pegó una vaca tiene como causa de eliminación de esa vaca. No. Pero si es persistente como... O sea, si es crónica, si una mastitis es crónica, tiene una sola somática y no está incidiendo en el recuento, a lo mejor sí. No es que aquí no existen los obligatorios, a diferencia de
patologías como tuberculosis, brucelosis, que son por factor sanidad de predio y además sanidad de región, calidad de país, obligatorio de eliminar. Pero tampoco te dicen elimina mañana. Esto es un problema anatómico que puede incidir, y eso es lo que tenemos que evaluar, si eso realmente está incidiendo y si esa vaca está incidiendo sobre el rebaño, pensando especialmente en el precio de lo que interesa el productor. A lo mejor sí va a ser causa de eliminación. Por eso es importante los chequeos que se hagan. Por eso el examen uno tiene que tener criterio y brindar datos para poder generar el resultado. No existe, no es que digan, vaca, esa es eliminación. Porque depende, el pequeño agricultor no elimina, al contrario, la vaca la va a tener, la va a cuidar, porque a veces no es la que le genera el problema. Al pequeño agricultor, la leche la va a vender igual. El pequeño agricultor es la chelita, la bonita, la reina, la bella, es la vaca con nombre y cómo la va a eliminar. Porque tiene un pezón, algo le está generando algo, encima tiene materia subclínica y pero si la vaca le interesa, ahora, salvo que la vaca se seque, le tiene algo, a veces va a decir, no, ya, pétalo. Y a veces un día, del cariño de pero bueno, hay que entender, pero siguiendo el ejemplo, la línea, hay que entender la anatomía de la glándula, donde están los alvéolos. Acuérdense que los alvéolos, primero, la glándula mamaria, ya les dije que cuando vimos otra enfermedad, que una vaca lechera hoy día puede llegar incluso hasta, no es la rutina, pero hasta 6 litros diarios entre ordeñas. Entonces, pero vacas de lechería, acá en la zona, tienen lechería completa, 45 litros, tenemos vacas de 60 litros, 70 litros. El que ha visto 60 litros entre ordeñas son 20 litros por ordeña. Y 20 litros es un balde. Uno dice, este balde uno lo coloca contra la glándula y dice, no me cabe la leche acá. ¿Por qué? Porque la glándula no es una acumuladora, por eso la glándula más grande no significa que sea la mayor productora. La glándula puede almacenar hasta un 20% de la productividad de una vaca en una ordeña. Entonces, el resto, el otro 80%, se secreta durante la ordeña. Por eso cuando las vacas llegan, se empieza a generar la hora ordeña, el estímulo, empiezan muchas veces a botar la leche. Lo que le pase a una madre, a una mujer, cuando siente a veces el llanto y siente la bajada de la leche, muchas veces se le sale la leche. Lo mismo le pasa a la vaca. La vaca llega a ciertos estímulos que muchas veces puede ser una música, o siente que empezó a funcionar el equipo de ordeña, empiezan a tener los motores, la bomba de vacío en la ordeña, y las vacas muchas veces ya están, cuando las van a buscar, ya están en la puerta. Lo único que están esperando es que le abran la puerta a salir, porque lo único que se le está bajando la leche. Y ese estímulo, por el que me llevo esto a entender, está generado aquí a nivel de los alvéolos, por las microactividades que generan la compresión de los alvéolos, y esa micromusculatura está estimulada por el efecto de oxitocina. Es importantísimo considerar, porque por lo tanto el primer tratamiento en el caso de la mastitis va a ser el drenaje de la leche, y podemos apoyarnos con el uso de oxitocina para estimular la bajada. Entonces, a veces, y que puede ser oxitocina que no tiene ningún periodo de recuerdo, porque la oxitocina sintética es similar a la natural, no tiene ningún efecto contraproducente ni por la vaca ni para el consumo. Entonces, hay que entenderlo, por eso me interesa que en el fondo acordarse que esa rutina, esa fisiología normal, podemos utilizarla para estimular el drenaje. Porque lo mismo que un absceso, en que hay que drenarlo para que se limpie, una mastitis donde hay una infección. Toda mastitis es infección. Cuando la gente dice, no, tiene una mastitis, debe ser un golpe. No, el golpe sensibiliza al tejido, pero hay un agente infeccioso que está de por medio, que está produciendo la infección. Las mastitis son infecciones, son inflamaciones por algún agente infeccioso que está, si no, ok, podría ser traumático, a lo mejor una herida de sangre,
un hematoma. Pero si no hay agentes de por medio, no va a haber mastitis. Entonces, así como un absceso se drena para poder limpiarlo, una mastitis hay que drenar la secreción que hay al interior para poder limpiarlo. Profesor, ¿qué cosa tiene, por ejemplo, en el caso de que la mastitis afecta o el esfínter del pezón o parte de la estructura del pezón, igual se le produce? Ojo, el esfínter nunca me afecta el esfínter del pezón. Ninguna mastitis afecta el pezón. Podría haber algún cuadro traumático o un trauma, laceración, algo que genera alguna herida y que eso genera una infección local. Obviamente le duele, le cuesta, pero la mastitis estamos hablando cuando hay a nivel de parénquima algún tipo de agente infeccioso. Que ese factor directamente a nivel del esfínter, como lo que decía, cuando hay hipocalcemia aumenta el riesgo de mastitis porque el esfínter del pezón está más relajado, no se permite la contractibilidad y además le afecta la inmunidad. Entonces tenemos dos factores que predisponen a mastitis dentro del fondo de una vaca que está cursando con hipocalcemia, clínica o subclínica. ¿De acuerdo? Entonces, un trauma, una laceración me predispone a mastitis, pero no es la causa de la mastitis. La primera causa es algún agente infeccioso. Esa es la que causa la mastitis. Los otros son factores predisponentes. Entonces, es importante para acordarse. Ahí, para que se lo aprendan, y con la frecuencia de cada uno. Este es estando en estudio, en el fondo, la cantidad de agentes que producen infecciones. Entonces no hablamos de, salvo que yo les voy a explicar algo de semiología, lo que le tocó conmigo y lo vamos a tocar ahora, algunos agentes que son los más clásicos. Pero hablamos en general nosotros no hablamos de mastitis por, salvo algunos agentes, ejemplo la mastitis por coli es muy característica. Pero en general las mastitis son complejomastitis, no es mastitis por un agente único particular. Entonces, las mastitis ambientales donde predomina el coli, a la gente mastitis contagiosa donde predomina un estreptococo, pero muchas veces tenemos un grupo de agentes, algunos de los cuales incluso pueden ser hasta saprófitos y que bajo ciertas condiciones producen el cuadro patológico. Entonces, todo esto, imagínate desde el estafilococcus aureus, diferentes estafilococos, estreptococcus, agalactiae, digalactiae, uveris, Corynebacterium, Bacillus, Escherichia coli, y así. Entonces existe una gran cantidad de agentes, entonces no existe una mastitis producida por un agente único. Pero lo que vemos acá, asimetría, primer signo, en el fondo. Pero algunas mastitis, no todas producen asimetría. Entonces, ahora los 5 signos cardinales de la inflamación que aquí cuentan, y que en algunos casos aumenta uno, pero en algunos casos aumenta otro. En el caso de una coli, son todos los signos. Calor, dolor, tumor, rubor. O sea, calor, tumor, rubor, dolor y pérdida de la función. Pérdida de la función del momento que la secreción ya no es leche, sino que es cualquier tipo de secreción que parece leche, o en algunos casos ni siquiera parece leche. Cuando si tenemos una secreción purulenta o una secreción sanguinolenta con mal olor, que nadie se la tomaría, obviamente no es leche. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Entonces pueden haber diferentes grados, o alguna mastitis como la mastitis subclínicas, que también es mastitis, pero sin ningún tipo de signología, no tenemos ninguno de los signos cardinales. Entonces hay que entender que en el fondo los signos no siempre están todos, y algunos por eso hay que evaluar en el fondo cuáles pueden estar, y que de acuerdo a eso podemos hacer prediagnósticos y nos podemos confirmar mediante otros métodos. Curso sistémico, o en el caso de una coli con un cuadro más que sistémico, toxémico. Entonces, por eso evaluar actitud y comportamiento, está echada y además con depresión. Y eso asociado a un cuadro agudo, estamos hablando de un cuadro de un día para otro, puede una vaca estar con mastitis, en el fondo con
con alteración a nivel de la secreción mamaria y con compromiso sistémico, estamos hablando de una mastitis más grave, los cólicos. Y eso implica otro tipo de terapia. Ya no podemos decir solamente, coloquemos el coco, póngale pomos, sino que muchas veces tenemos que entrar con una administración de terapia sistémica. Lo que vemos ahí, un cuarto que está más oscuro. Trata de saber algo. Fíjense ahí. Es un cuadro agudísimo, estamos hablando de agudo, de un par de días. Es un cuadro, en este caso, por Escherichia coli, el cuadro clásico, que se lo paso, porque es muy característico, afortunadamente, de muy baja frecuencia, pero es un cuadro producido por Staphylococcus aureus. Por Staphylococcus aureus, Staphylococcus grave. Es un cuadro contagioso, con secreción sanguinolenta severa. Fíjense la secreción. Este cuadro clínico, como a mí, esto fue en el año 2012, me llama un agricultor. Pero primero me llaman en Casablanca del Progresal. Fui este caballero y el nombre de Eugenio. Estaba en Eugenio acá, me llaman así del Progresal. Estaba en Eugenio acá, que en el fondo sabe que tiene una vaca que le salió, me dice que le salió la leche con sangre. ¿Ya? Sí, eso fue el... Y dije, ¿se ve el cuarto más oscuro? ¿Algunos cuartos del fondo se ven más oscuros? Sí, se ve como más oscuro. ¿Y la leche tiene estrías o está como teñida de sangre? No, me dice que está más rosada. Es una vaca de carne, que en el fondo la tienen decaída, que está... Ya, yo le dije, póngale algunos medicamentos, que le ponga Escherichia coli, yo el viernes, el lunes la voy a ver. O sea, que le pongan, perdón, me equivoqué, que le pongan oxidilacilina. Póngale que le ponga oxidilacilina, ya, ok, ya. Fue a la cooperativa. Llega el persona, ¿sabe qué? Tengo una vaca que tiene la leche con sangre. Ya van al veterinario que está ahí, una leche con sangre. Ya, ok, póngale esto, le podrá, y póngale estos pomos. Eso fue lo que le dije. Hemodrak, en el fondo esto, en el caso, porque el hemodrak en el fondo es hemostático, en el caso de un sangramiento, trauma muchas veces. Llego yo el día lunes, esto fue el viernes al lunes, y me encuentro con esto. Una vaca, primero una vaca Hereford, pero que estaba criando ternero, y que me encuentro el cuarto total, absolutamente oscuro en forma azul. Fíjense, estaba delgada, estaba empezando, fíjense la vista, por la cara, y ven el cuarto que en el fondo está afectado al cuarto posterior izquierdo y afectando también el anterior, porque generalmente entra por heridas. Eso fue el 12, a los 15 días atrás empezamos con terapia, porque primero cuando me dijo qué es lo que le habían dado, no, esta cuestión no, la vaca se le pone la vaca en la caída de caída, así con fiebre, pongamos el antibiótico y le empezamos a dar oxidilacilina LA, y para salvar la vaca, esto a los 15 días. Ya vean, ¿por qué me interesaba ver la vaca? La cara, porque cambió el tiro la cara. Fíjate, estaba ahí, compromiso sistémico, estaba más decaída, pero ahí ya había recuperado condición corporal, estaba comiendo, pero, miren cómo está la uña, desprendiéndose de el cuadro general producido por el Staphylococcus aureus, denominado blue bag o bolsa azul, genera una isquemia y necrosis del tejido. Por lo tanto, a diferencia de una mastitis clásica, que uno diría, está caliente, ruborizado, aquí está oscuro, parte del color de cianosis, color azul, a un color negro, necrosis, y está frío. El tejido está muerto. Entonces, ese cuarto estaba claro, la saltamos. Y el agricultor, la idea era salvar las vacas para después venderlas. Pero la salvamos y la vaca tan bonita, y la dejó. La vaca quedó con 2 cuartos y que parecía la carne. ¿Cuál es la diferencia entonces por los signos de la Escherichia coli? La Escherichia coli produce un cuadro con una mastitis aguda,
pero con inflamación, rubor, con todos los signos cardinales de inflamación. Está caliente, ruborizada, edematizada. De ahí después les voy a explicar en forma de hacer un cuadro explicativo. El fondo que está más adelante, que tiene el que se copió está más adelante. Pero este cuadro también es agudo, pero afortunadamente de menor frecuencia, porque es un cuadro que generalmente cuando está en una lechería es causa de eliminación, porque es altamente contagioso. Altísimamente contagioso. Es un cuadro contagioso, a diferencia de la cólica que han visto. El estafilococo está en las manos de muchas personas. ¿Pero ya esa vaca le sacaron el médico? No, ya no estaba vivo. Ahí está, ahí se lo separaron. Estaba haciendo tratamiento, no lo sentía. Le sacaba leche, no tengo el 100% de la claridad, fue la indicación ¿Eso del fondo. también se le puede pasar al ternero y producirle algún problema? Sí, más que nada por herida, pero no por consumo. Ah, ya. Entonces, ahora, afecta al cuarto afortunadamente, pero sí era la indicación, pero con qué alimentar al ternero. Porque si no también se le enfrenta. Pero bueno, salvó la vaca. Quedó como te dije, quedó como cabra, quedó con 2 cuartos. Entonces quedó tan bonita la vaca que la vaca se le volvió a preñar. La diferencia que después cuando parió la siguiente le dio una porquería de ternero, porque obviamente tenía la mitad de los cuartos y mucha mitad de la leche. Y una vaca Hereford con menos leche, no tuvo un ternero de buena calidad, y al final la causa de eliminación fue, ya, porque ya la verdad no servía para qué. No creyó que había que eliminarlo al tiro. Pero bueno, es un cuarto. Y así fíjense cómo estaba desprendido el cuarto. Totalmente perdiéndose, se empezó. Y esa vaca perdió los 2 cuartos. No hicimos, se puede, eventualmente se indica, pero cuando uno lo saca es altamente contagioso e incluso uno puede producir la septicemia. Y generar enfermedad histórica. Entonces, ¿cuál es complicado? Permitimos en el fondo la aislación y permitimos que siga con flujo regular, que el fondo se le vaya cayendo. Ya no le dolía que el tejido estaba muerto. El tejido estaba muerto, la vaca al fondo. Vean cómo estaba con antibióticos y primero controlamos el cuadro sistémico. El cuadro local ya no, pero controlamos que la infección ya generara el efecto sistémico que tenía. La vaca recuperó condición, estaba más mimosa, pero se le estaba cayendo, terminó siendo como una costra que tenía ahí que se empezó a caer. Esto el año antepasado, por el uno de acá, salimos de clínica, me habían llamado, fuimos en Nancagua, la sexta región, me habían llamado por una vaca que tenía un cuarto también oscuro. Yo le di algunas indicaciones, fuimos a verla, aprovechando que fuimos en clínica para allá, por otra razón, fuimos a ver esta vaca. Lo primero que nos encontramos, esta vaca que ya llevaba una semana por lo menos. Primero lo vemos de lejos, primero viéndolo ahí. Fíjense que ese cuarto y que ya se nota un cierto nivel de desprendimiento en la base. Y se ve sumamente azul. Yo le dije a los chiquillos, primero, pónganse guantes, palpen, pero primero palpen la vaca arriba y sientan abajo. Palparon y la verdad era tocar como cuerpo y después tocamos fierro. Muerto, el tejido oscuro, y así la verdad, oye, que esta cuestión es un verdadero muerto, como tocar un muerto. Entonces, el tejido, pensando en el signo específicamente de el rubor, calor, podría ser, el tejido está muerto, no hay nada. Entonces, visto desde abajo, fíjense, el cuarto, este afectó totalmente ese cuarto, y supurando, secretando, esa supuración es altamente contagiosa. Ahí bien de abajo, y eso después, yo lo chequeé después a los meses después, la vaca no la había eliminado, y después se secaron la vaca y miren cómo quedó eso en una costra dura, y quedó el cuarto. ¿Eso no sigue infectando? No, ya se había controlado el cuadro infeccioso, igual la vaca la eliminaron porque esa vaca después ya, pero no la eliminaron. Es típico lo que dice en el campo, dentro de la lechería. ¿Cómo va a vender las vacas si está tan mal? Ahí no me van a pagar nada, así que mejor importémosla para vender. Entonces, típico la crían un poco después, cuando son vacas de leche, pues ¿qué importa? Entonces no se les mentir. Entonces mejor, esperemos que tengamos el precio. Es la típico que... Pero esta vaca quedó, y a los 6 meses después, cuando fui a verla, o 4 meses después cuando fui a verla, la encontré en esas condiciones, le saqué la foto por abajo, acordándome de la foto que le habíamos sacado. Entonces va a poder tener un seguimiento. ¿Cuál es la diferencia? Y yo con este cuarto también. Eso es una mastitis aguda, no es crónica,
para entender, una mastitis aguda por un cuadro en particular. Es el típico blue bag o bolsa azul, que es clásico por el Staphylococcus aureus. En general, Staphylococcus aureus puede entrar por diferentes vías, como en un momento les coloqué con ese cuadro general. Cuando entra a través del conducto del pezón, no siempre genera ese tipo de mastitis, pero cuando entra a través de heridas, produce el cuadro isquémico y cianótico, el típico del blue bag. Entonces, y eso aparte, el examen clínico para poder determinar una mastitis clínica debería ser el fondo oscuro. Entonces, examen para poder evaluar las características de la secreción láctea. Y eso, ahí vamos a encontrar diferentes condiciones. En este caso, por ejemplo, en el fondo más que blumo, esto está casi puro humo. Entonces, para evaluar el fondo oscuro correcto. Entonces hay también un fondo, pero no es tan oscuro. Un fondo que, bueno, generalmente la idea es hacer el despunte y chequear ahí los primeros chocos. Entonces, primero entender, la mastitis clínica es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Existe diferentes grados de intensidad y que puede comenzar por inflamación en la zona y provocar puede ser provocada por un sinnúmero de microorganismos, y es un complejo mastitis, no es por un agente en particular, donde a veces uno es más llamativo que otro, o algunos en el fondo son más una mastitis con predominio de un agente en particular, pero pueden ser varios. Y por lo tanto, si no existe un ambiente adecuado o un estado específico de la vaca, obviamente no existe una enfermedad específica puntualmente tal, pero existe un complejo que se va generando, y existe tanto cambios en el tejido glandular, por lo tanto en la mastitis en el fondo ahí, como también en la secreción de leche, pero en el fondo en la secreción de la zona. Esto es especialmente detallable mediante la inspección y la palpación de la zona, y por examen directo y por examen de la leche para poder evaluar. Entonces, acuérdense que existe la mastitis clínica y la mastitis subclínica. La mastitis clínica de la que estamos hablando, que tiene signos, que tiene manifestaciones. Hace disminuir la producción. Toda vaca con mastitis baja la producción de leche, sí o sí, a diferencia de la mastitis subclínica, que uno dice, los signos dicen, baja la producción de leche, pero la mastitis subclínica no genera una caída de la producción de leche, sino que provoca una menor producción versus lo que comienza a producir. Entonces, no, en una mastitis subclínica no nos van a llamar porque la vaca bajó la producción, sino que, a diferencia de una mastitis clínica, donde sí cae la producción. Una vaca que estaba produciendo 40 puede bajar a 20, a 10. Y una subclínica, una vaca que podría producir 40, a lo mejor va a producir 35. Entonces eso no es notoriamente. Entonces disminuye su potencial productivo más que la producción en sí. Y que puede haber signos de leucemia y eventualmente puede llegar a la muerte. Una mastitis por coli puede matar a una vaca en un par de días. Bueno, y existe una gran cantidad de pérdidas, incluidas por la baja producción, la baja en el rendimiento posterior que va a tener esa vaca. Bueno, aunque tratemos una vaca con mastitis, esa ubre queda en detrimento y muchas veces no va a recuperar el potencial que tenía ese cuarto efectivamente. Y nunca esa vaca va a volver a ser la misma. El costo del medicamento, y obviamente los veterinarios que somos tan caros. Y obviamente la mano de obra. ¿Por qué? Porque esa vaca, eso hay que considerar el costo. Si tenemos 10 vacas con mastitis clínica en una lechería, esas 10 vacas tienen que pasar, implica que tienen que ser ordeñadas por separado, posterior, tienen que ser revisadas, hay que colocarle tratamiento, y eso implica un tiempo que si no tuviéramos ni una vaca con mastitis, ese tiempo no estaría. Esa vaca se ordeñaría entre rutina junto con el resto. Entonces esa mano de obra también es parte del costo. Bueno, entender que la etiología básicamente es por agentes patógenos que colonizan el tejido y que pueden ser generalmente contagiosas o ambientales, y donde existe una gran cantidad de factores de riesgo que predisponen a ello.
desde donde está la rutina ordeña, los mismos agentes infecciosos, las características propias de la vaca, anatomía, raza, si es de carne o si es de leche, ¿se fijan? Pero además la anatomía, tenemos un lote de vacas lecheras y unas enfermas y otras no. Una puede tener predisposición, lo que le decía, a nivel del esfínter, un problema de tamaño, o el sistema inmune también. Obviamente, y el medio ambiente, cómo está afectando el medio ambiente. Llueve, aumenta la mastitis. Eso ya vamos a contar. Infraestructura. ¿Hay camas? No hay camas. El tipo de piso. Cambia si las camas son de paja, son de caballo o son de arena. El tipo de cama también incide en la predisposición que puede haber a una mayor cantidad de mastitis. Entonces, hay diferentes vías de transmisión. Ahí está, por ejemplo, las mastitis contagiosas y ambientales. Y, por ejemplo, dentro de las mastitis contagiosas está el Cocos aureus y el Agalactiae. Y entre los ambientales, los coliformes o algunos estreptococos que también son ambientales. Y todo eso productores de mastitis clínicas. ¿Para qué le voy a nombrar la cantidad de agentes productores de mastitis subclínica? Que puede ser, porque no necesariamente el mismo agente produce mastitis clínica y subclínica. Hay agentes que no es un nivel de gravedad. Hay agentes que producen efectos subclínicos severos, pero nunca producen ningún signo clínico. Entonces son mastitis subclínicas y son agentes subclínicos. Entonces hay que diferenciarlos. Bueno, dentro de los signos clínicos de la mastitis, lo más clásico es la inflamación, por lo tanto, usando con los signos cardinales de la inflamación. Y lo importante es que el primer observador es el operario. Entonces, debe ser una mastitis que debiera ser observable, ojalá por el operario, y el primer signo de mastitis. No, es que ayer estaba con unos grumos, ya está con mastitis callado. Un grumito, una alteración que vemos en la leche con alguna sangre o alguna cosa así, o el cuarto está un poco doloroso y implica mastitis. Y en la medida que se atiende más temprano, menos secuelas va a tener y menos daños posteriores y más fácil la recuperación. Una mastitis que está recién comenzando, capaz que con una buena rutina ordeña, o ordeñando profundamente, o con el uso de oxitocina, capaz que nunca necesite ningún tipo de antibiótico, no se pierda la leche, no tengamos antibióticos de por medio, no tengamos periodo de resguardo. Entonces, hay que detectar de forma temprana y obviamente, y más que detectar, ojalá tuviéramos condiciones ambientales que disminuyan el riesgo de mastitis, como las características de las camas, la rutina ordeña, la rutina de lavado de los equipos, etcétera, etcétera. La idea es prevenir, no hay que curar. Algunos casos pueden pasar con esta enfermedad sistémica, que puede ser tanto por infección sistémica o como por la toxemia, que no es exactamente lo mismo. La Escherichia coli es enterotoxigénica, entonces me provoca el cuadro de toxemia. Una razón por la cual, no obstante, el fluoxetine ilumine, que es uno de los antiinflamatorios más caros, es una mastitis por coli, yo sí lo recomiendo. Porque además tenemos un efecto toxigénico, aparte del efecto antiinflamatorio. Entonces, la selección de alguna terapia que me ayude a... bueno, el dolor, muchas veces la leche presenta características anormales y puede estar dado por diferentes agentes. Entonces, este cuadro, sí, me interesa que lo revisen porque después se dan cuenta que es sumamente importante. Entonces, ejemplo, aquí, al examen general, a la infección de la glándula mamaria, a la palpación, al examen de la secreción láctea, y de acuerdo a eso, ¿qué es el diagnóstico? Comenzamos desde atrás. Una mastitis cavernosa, o necrótica, o Glupac, bolsa azul, o el Staphylococcus aureus, cursa al examen general con alteración sistémica. A la infección de la glándula mamaria está cianótica, por lo tanto el cuarto está color azulado a negro. A la palpación ya está frío, está caliente como pensaríamos. Y la secreción láctea de tipo sanguinolento, rojiza sanguinolenta. Versus el coliforme, por lo que cuando me preguntaba la diferencia,
al examen general, en casos agudos, sí está alterado el examen general por la torsemia, pero sí cursa con un aumento del tamaño de los cuartos, a la palpación, calor y edema, y la leche en el sexo lenta. En esta leche, una coli, la clásica es una leche como fibrina, como suero, leche cortada. Entonces, suero con fibrina. Entonces, cambia las características. Entonces ahí ya tenemos parámetros para poder diferenciar como cuadro general, entendiendo que no está, como les decía, que la mastitis no es por un cuadro específico, sino que por una multitud de agentes, pero donde uno, en el fondo, en este caso, está llevando la cabeza. Por mastitis catarrales, denominadas por algunos estreptococos o por algunos estafilococos, donde al examen general no hay alteración. A la inspección de la glándula mamaria tampoco, no está asimétrica, no está caliente, o sea, no está, pero sí, algunas son induradas a la palpación. Y la leche con flóculos o grumos, y eso es la característica, por eso es una matriz catarral, que es como catarro, está botando moléculas más gruesas. Bueno, una piógena que generalmente es como el último estado de una mastitis en algunos casos en que ya tenemos pus de por medio, y algunas pseudomonas. La pseudointegración la toco acá porque genera alteración de la glándula mamaria, pero no una mastitis, sino que es una alteración física que vemos a nivel de piel, pero no afecta ni la leche, no hay inflamación, no hay características anormales en la glándula. Se comprende un poquitito, por lo menos para ir diferenciando algunas mastitis con un cuadro más genérico. Bueno, ¿cómo hacer el diagnóstico? Primero, generalmente es el ordeñador el primero en diagnosticar, el que nos va a observar. Entonces, primero de los signos clínicos. Uy, dolorosa. Hace un tiempo atrás me tocó también ver una mastitis y me dije, o sea, me llevaron por una vaca que estaba coja. El doctor me dijo que había que ver una vaca que estaba coja. Claro, la vaca venía caminando y la vaca caminaba así. Claro, inflamación de la glándula mamaria, la vaca evitaba tocarse con la pierna, por lo tanto manifestaba una cojera, pero el origen de la cojera era que le dolía la glándula mamaria y no quería, y cada vez que la pierna le rozaba la glándula, le dolía y eso manifestaba la cojera. Y le dije, vamos viendo, pues vi un poco de asimetría, calor, mire cómo está la leche, ¿cómo no va a coger esta vaca si le duele? No quiere ni tocarse. Entonces, ahí está el origen, en el fondo, de los signos clínicos, y es que depende mucho de qué es lo que observemos y que la ordeña es la más clásica. Por lo tanto, los signos clínicos y obviamente la disminución de la producción láctea, que es clásica. Cultivo y antibiogramas me van a permitir la confirmación de la gente, pero hay que entender que tienen tanto para mastitis clínica como también para mastitis subclínica si queremos confirmar cuál es el agente. Pero hay que entender de que en general, no obstante quisiéramos que siempre se hiciera, esto, mandar a hacer cultivo, no siempre se hace. Porque si esperamos los resultados del cultivo para hacer un tratamiento, muchas veces la vaca ya la vamos a tener perdida antes de cuando nos llegue el resultado. Entonces, lo que se hace en los planteles es, primero tienen esquemas de tratamiento, pautas. Si tienen este tipo de secreción, este antibiótico. Si tienen este otro antibiótico. Con cierta frecuencia se recomienda el envío de muestras al laboratorio para confirmar, uno, cuáles son los agentes que están más frecuentemente dentro del predio, y dos, si los antibióticos que estamos utilizando no han generado resistencia y son los más específicos generan más sensibilidad sobre los agentes que estamos tratando. Entonces, pero no es un tema de que por cada mastitis, porque si estamos hablando de que una vaca, una lechería, tiene 10 vacas con mastitis al día, no van a mandar 10 muestras, pero ojalá que todos los meses nos dan alguna muestra. Y hoy día hay kits de diagnóstico que incluso son posibles de tener en terreno, pero puede tener una lechería bajo condiciones levemente controladas, son placas
y que se pueden llevar, y por lo tanto decir, ¿sabes qué más? Tenemos más o menos este tipo de agentes versus estos otros. Son gran positivos, son gran negativos, son estas familias. Hoy día hay placas que se identifican como diagnóstico generalizado. El principal tratamiento de una mastitis clínica, obviamente, el drenaje. Lo básico del drenaje, como les decía, un absceso, si no lo drenamos, quedamos la infección ahí. Entonces tenemos que eliminar. Y para el drenaje puede ser o manual, mediante una buena ordeña, manual o mediante la ordeña, el equipo de ordeña. Obviamente estas vacas se ordeñan al final, la diferencia del grupo, pero esa leche no va a estar. Entonces se va por separado. Y en muchos casos hay que terminar en forma manual porque las vacas literalmente son más duras que ordeñar. Entonces quedan con más leche, el cuarto está mucho más afectado, no elimina la secreción bien, está inflamado el parénquima, entonces cuesta que secrete la leche. Y para apoyo, para que drene adecuadamente, que elimine los agentes, se puede apoyar con oxitocina. Entonces, oxitocina que generalmente se aplica endovenosa, uno coloca la oxitocina y una vaca en un par de minutos ya está bajando la leche tremendamente, como apoyo. Después, antiinflamatorios, que pueden ser AINES en algunos casos, o fluneximilumina, por ejemplo, como le decía en el caso de la mastitis porcólica. El fluneximilumina no es para ocuparlo de rutina por el costo, pero en algunos casos es el antiinflamatorio de elección. Corticoides no se recomienda por el cuadro infeccioso. Y antibióticos, hay que ocupar dependiendo del cuadro. Uno, el antibiótico local, pomos, el pomo inflamatorio, y hay que saber cómo administrarlo. En la lechería ya saben, pero cualquiera que le toque el día de mañana, ustedes, el pomo no se inyecta, solamente. No basta con decir, pesca un pomo, si uno ve cuántos cc tiene, estamos hablando de 2 cc, 3 cc con suerte, para entrar a un cuarto de este tamaño. Entonces, si uno llega, le coloca, primero los pomos, ¿has visto alguna vez un pomo de mastitis? El pomo es una jeringa plástica que tiene una cánula larga como una aguja propia plástica y que tiene una tapita. Ojo que puede ser como el pequeño dibujo. Exactamente, como los probióticos, como decía. Entonces, y tiene una cánula. Generalmente esta cánula viene con una tapita. Importante la tapa, porque la tapa viene ahí y muchas veces viene acá. ¿Por qué hago ese hincapié? Porque viene con la doble tapa y muchas veces viene para cortar la punta. Por lo tanto, uno ve ahí y te queda solo, cuando uno le saca la pura punta, te queda la pura cánula, la pura punta. Entonces ahí sí, uno, lo primero, drenar bien el cuarto, después se mete la puntita nomás y se inyecta, o sea, el producto se inyecta intramamario solamente a través del conducto del pezón. No sé, porque si uno saca toda la cánula, inserta toda esta cánula que mide como unos 2 centímetros. Entonces, muchas veces, al ingresar completa, abrimos el esfínter. Entonces, no es a veces lo recomendable. En algunos casos puede justificarse. Y esa es la razón por la cual viene con la doble tapa. Pero cuando no, solamente sacamos la tapita de arriba y entra la puntita nomás. Y se inyecta. Y la rutina ahí debe ser, porque si inyectamos, acuérdense que la glándula entramos y nosotros lo que inyectemos acá va a caer acá, no va a pasar para arriba. Entonces lo que hay que hacer ahí es inyectar, tapar el esfínter, apretar con los dedos y ordeñar en forma ascendente para asegurar de que el producto llegue. Queremos que